quería solamente hacer una acotación porque me parece importantísimo aclarar bien el tema de lo que dijo la doctora Bazán. Nosotros no tenemos el sistema ni el aparato ideal, pero hemos hecho una adaptación con ese tensiómetro que lo ponen alrededor del brazo. En vez del brazo ponemos la bolsa de cloruro y abrazamos el tensiómetro a la bolsa de cloruro. Y así como uno va entregando la bombilla, ¿no es cierto? Y vamos viendo las presiones que dices 80, 120 cuando tomamos la presión de cualquier paciente. Igual, es lo mismo. Aumentamos la presión con la bombilla y vemos siempre, por eso un profesional de enfermería tiene que estar acompañando, o encargándose de esto, de permanentemente tener el tensiómetro entre 80 y 120. Entonces, porque cuando uno deja de presionar, ¿no es cierto? Que empieza a bajar la aguja de la presión y llega hasta cero, ¿cierto? No, tenemos que estar permanentemente manteniendo la aguja entre 80 y 120, es lo que la doctora sí quería decir. Así que realmente es un procedimiento que se puede hacer en cualquier hospital que beneficie a los niños, no puede ser cualquier radiólogo, porque solamente se ve en pasaje. No se utilice sedación, por favor, porque ya han reportado la presión que va alzando al hace el niño, al papá o al llorar, para esta presión intestinal que nosotros estamos, este líquido que estamos ingresando. Este equiparar presiones ayuda o perfora o disminuye el mínimo porcentaje de riesgo de perforación. De algunos reportes suponen significado. Se refiere no se dará tiene que estar despierto. El procedimiento, como dice la foto, es acompañado de la mamá. Hay una enfermera de persona que está revisando la cinturita que se revisa la tinta y donde un personal que está encargado del manual. Y el radiólogo está al lado mirando que era el radiólogo. Continuando con el segmento de pediatría, vamos a darle paso a la doctora Claudia Lanza-Cervantes, también el presidente del Hospital Loaiza, médico radiólogo pediatra del Instituto Nacional de Salud de San Borja, que nos va a tocar el tema el pasado, presente y futuro de los estudios especiales contrastados. Adelante. Gracias, doctora Ana. Bueno, para mí también es realmente muy emocionante estar acá el día de hoy, en este primer curso. Soy presidente de Loaiza, me formé ahí. Tuve grandes maestros, la doctora Fernández, la doctora Claudia, la doctora Inca Cabello, la doctora Ortiz. Realmente aprendí muchísimo. Cuando yo empecé en la radiología no sabía nada de nada y no tenía puras manchas. Y me acuerdo que mi corazón me decía, como muchos accidentes seguramente. Pero me inculcaron el amor por la radiología, el amor por las imágenes, el pensar la imagen. Lo cabello siempre lo tengo presente y siempre digo, me enseñaron esto y esto es clave. Es clave que ustedes piensen las imágenes y sepan el dato clínico, por qué viene el paciente. Si no hacen una correlación clínico-radiológica, estamos perdidos. Así que es muy importante este tip de vida, creo yo, para un radiólogo, así que no se olvide. Y bueno, el tema que les voy a hablar el día de hoy es especial y contrastado. Ustedes saben que en el Loaiza nos caracterizamos porque uno de nuestros fuertes son los especiales contrastados, ¿cierto? Y es un estudio invasivo, sí, es un estudio invasivo, es un poco pesado, seguro que sí. Emite radiación, de hecho que sí. Pero imagínense eso en los niños, ¿no? A una mujer le ponemos para hacer una histeria, ¿no es cierto? A ver, la mamá o la señora sabe lo que se le hace, entiende y colabora, ¿cierto? Pero un niño no. A ver, a un niño digan, a ver, vamos a ponerte las hojitas. No, se estresan, lloran, se fastidian. ¿Qué me van a hacer? Y muchas veces estamos acostumbrados a hablar solo de frente con el papá. Si no sabe qué, el hijo a su niño se le va a hacer esto, ¿no? Pero ¿y qué hay de ese niño de 7, 8 años, 6 años que ya es consciente, que sabe lo que tiene muchos temores y que no tiene ni idea de lo que se le va a hacer? Qué importante es la comunicación y ser empáticos con el paciente, en este caso el niño, e explicarle de una manera muy amigable lo que se le va a realizar si el niño es grandecito. Y si es un bebé, explicarle y tranquilizar al papá, porque como padres, a nuestro niño, a nuestro recién nacido, nuestro bebé LS, le hagan uno de estos procedimientos,
donde definitivamente el bebé va a llorar o va a estar inquieto, se va a mover, es un estrés total para el papá. Pero es importante explicarle y decirle que se le van a colocar sonditas por orificios naturales que tenemos en él. Y que el niño no va a llorar porque le duela, porque no duele este procedimiento. Porque no hincamos a nadie, ponemos sonditas a través de los orificios naturales que tenemos, sino que el niño llora porque hay que agarrarlo para que no se mueva, hay que cogerlo. Los papás agarran y lo sostienen para que esté quieto. Y a ningún bebé le gusta que lo cojan. Entonces el niño llora de que no puedan moverse. ¿Okay? Eso hay que aclararle al papá también. Y quise hablar de este tema porque en pediatría, sobre todo, siento que se habla mucho de la resonancia, de la tomografía, de la ecografía, ¿no es cierto?, los avances, etcétera. Pero estos exámenes tan antiguos y tan útiles en la actualidad para muchas patologías en nuestros niños no se hablan mucho. Tengo veces donde uno escucha mucho de los especiales contrastados. Esta charla la he dado varias veces, ya me han invitado a ponerla varias veces porque no se habla mucho de eso. Y es importante conocer los procedimientos que analizamos de especiales contrastados, sobre todo en el área pediátrica, que se usa mucho más en adultos, ¿no? Así que la charla del día de hoy, aunque en la charla vamos a hablar un poquito del pasado, ¿qué hacíamos con estos exámenes antes de niños? ¿En qué lo estamos usando actualmente y qué cosa esperamos en el futuro de estos especiales contrastados, de estos exámenes que realmente son una oportunidad para el cardiólogo para ejercer nuestra práctica clínica y nuestra empatía y trato humanizado con el paciente? Más aún si trabajamos con ellos. Así que espero que les guste la charla. No es una charla dedicada a decirle diagnósticos o no, medidas, sino es una charla donde vamos a hablar de los exámenes que hacíamos, que hacemos y qué cosas haríamos probablemente en el futuro con estos exámenes. A mí me apasionan, me encantan y que realmente necesitan tener un conocimiento de la técnica adecuado para evitar exponer además al niño la reacción y la molestia que está cogiendo la conducción paleológica. ¿Cierto? Así que vamos a empezar. No tengo conflictos de interés. Los objetivos de la charla van a ser recordar el rol de los estudios especiales contrastados antes de la aparición de las tecnologías nuevas como la resonancia o la tomografía. Vamos a establecer los procedimientos a pesar del aprendimiento de estas tecnologías y conoceremos el rol que esperamos de esos exámenes en el futuro, sobre todo en países como los nuestros, ¿no? Porque no tenemos tomógrafo resonador a la vuelta de esto. Así que cuando vamos a hablar de especiales contrastados, tenemos que pensar en dos puntos importantes. Uno, la radiación y el contraste. Cuando nosotros como radiólogos, estamos en la obligación de proteger al paciente de la radiación, es decir, de irradiarlo lo menos posible, y más aún si es un niño. Es por esto que cuando vamos a hacer un examen de este tipo, tenemos que tener claro por qué nos piden el examen y qué es lo que el doctor quiere descartar. Porque eso me permite a mí saber qué incidencias voy a adquirir, en qué posiciones voy a poner al niño. Y no voy a disminuir el hecho de que yo tenga que adquirir más secuencias o más incidencias que no son necesarias, porque los dos podemos ver el resto y por solo este punto. ¿Okay? El contraste es otro punto importante que tenemos que tener en consideración cuando vamos a hacer estos exámenes. El contraste puede ser hidrosoluble o varicado, ¿cierto? Y necesitamos saber qué examen, o tenemos que saber qué examen es el que vamos a hacer, ver la condición del niño, si es un niño hospitalizado, si es un niño que viene de su casa, ¿no es cierto? Si está en la unidad de cuidados intensivos, si es postoperado o no, porque eso nos permite elegir el contraste ideal para el diagnóstico de nuestros pacientes. Así que estos dos puntos son importantes y nos van a permitir, o son los que tenemos que estudiar bien para elegir cuál es el especial contrastado más indicado en la patología de nuestra vida. Son tres los principales sistemas que actualmente nos piden esos estudios. El sistema urinario nos pide, aunque ya muy poco, la urografía escritoria. La cistografía y la onatografía nos siguen solicitando. En el aparato digestivo hacemos los gluttogramas, los esófagos, estómago, duodeno, el tránsito intestinal, colon con contraste con los programas, y otros que hacemos también son la colonografía, vaginografía y fisiografía. Vamos un poquito al pasado. Antiguamente, cuando teníamos un paciente que tenía, dilatación de la pelvis renal y no había dilatación de los uréteres, la vejiga normal, nosotros decíamos, ¿no?
Bueno, eso de aquí debe ser un estenosis de la unión de condilatación del tracto urinario. Pero se pedía el estudio de urografía escritora, porque el cirujano quería saber algo sobre pues, el cirujano quería saber, o quería tener una idea y corte coronal de la anatomía de la pelvis renal y los ventres, ¿cierto? Y nos pedía la urografía extendora porque él ahí podía ver, oh, ok, perfecto, se ve la pelvis, se ve el feto, y sí, es una estenosis de la unión ureteral, voy a operar. Actualmente ya no se hace el estudio de urografía extendora para ver o confirmar diagnóstico o ver anatomía para el quirúrgico. La ecografía realmente, los ecógrafos son tan modernos, han avanzado tanto y las imágenes son tan claras, y ya con una ecografía uno hace el diagnóstico de estenosis de y si el cirujano quiere una imagen coronaria en 3D para poder valorar bien la anatomía y saber exactamente dónde va a hacer el corte, pues pide una resonancia o un autotest dependiendo de la técnica o el equipo que tenga a la mano. Entonces, ya. Este es otro caso que antes nos pedían cuando venía un niño para descartar estenosis hipertrófica del píloro, nos pedía un estudio digestivo alto. Y nosotros ahí evaluábamos, ¿no es cierto?, el adelgazamiento del canal de la luz a nivel del píloro y la inflamación del engrosamiento de las paredes del píloro sobre el androgas. Pero vaya a decir, no, que tiene un esteroide. También tenemos ecografía y esta niña es hipertrófica del píloro, el niño va a ir a cirugía y ya no nos piden ese examen para hacer este diagnóstico. Así que esos exámenes ya no tenemos. En el presente, el sistema digestivo está muy presente. Nos piden siempre exámenes para valorar nuestros niños que son superados de algún tumor cerebral y necesita saber el doctor si es que el médico va a ir, si es que el paciente va a ir a su casa comiendo o no, ¿cierto? Porque no puede ser un niño con un trastorno de la deglución sin una sonda nasogástrica o sin una gastrostomía. Tiene que alimentarse ese niño. Así es que necesitan confirmar que su mecanismo de la deglución esté bien y por lo tanto piden los exámenes de glucograma para eso. O niños con trastornos metabólicos o sindrómicos, o alguna secuela importante, un accidente previo, alguna secuela importante neurológica que condiciona una alteración en la dilución. Nos piden también los exámenes de esofagograma en los niños que nacen con atresia de esófago. Los niños con atresia de esófago tienen por ejemplo la sondita, que es el pouch distal proximal del esófago. Esa es una atresia con fístula porque tenemos aire en la cavidad abdominal. Y luego, a los 7 días más o menos de que se operó de la atresia esofágica, le piden el examen porque quieren valorar el canal o el grosor del canal a nivel quirúrgico, cuando está libre es la luz, y también quieren ver si hay alguna fístula residual en estos niños. Así es que nos piden los estudios de esofagograma para estos pacientes. Vamos. Con el tren. Bueno, los videos parece que cuando les doy clic se cuelgan, así que van a verlos y tal. Yo voy a hablar. Gracias. Quería mostrar brevemente la aspiración de ese paciente, la aspiración de la biografía por una vez y después. Sí.
Muy poco. Contradictorio. Ocurre solo una vez, no sigue corriendo. Esa presentación, como son muy videos, es bien pesada. Ok. Otros estudios que nos piden, no se olviden para especial contrastado, muy importantes son los estudios de obstrucción intestinal, tanto alta como baja, ¿es cierto? Aquí les presento dos pacientes que tenían, en este caso, un paciente de historia de vómitos y pide un estudio digestivo alto porque tiene una extrema contracción intestinal. En este caso vemos aquí el estómago, vemos el duodeno, segunda porción, tercera porción y la cuarta porción que muestra el ángulo de Blakes a la izquierda de L1 y a la altura del duodeno. Es una anatomía normal del duodeno. En este otro caso, un paciente lactante con vómitos biliosos tenía, miren cómo se contiene el contraste en el estómago, uno avanza con facilidad, el no avanza. Normalmente cuando uno pone contraste en el estómago, en un lactante, el contraste pasa de manera muy rápida en su momento. Y esto hace que este examen tenga una técnica especial y una adquisición rápida, porque si no lo hacemos de esa manera, el contraste ya se pasa todo el tiempo proximal y ya no puedo determinar dónde está el contraste. Pero en este caso, había una demora del pasaje, y cuando aquí pasó, miren, no se ve el ángulo de Blakes a la izquierda del cuerpo lateral, ¿no es cierto? Se queda en la línea media y hace un signo de remalino. Este es un niño con mal rotación intestinal, pero además tenía polvo intestinal, se había volvilado. Miren, no hay aire en las asas intestinales, ¿cierto? ¿Cierto? Los niños que han sido operados en otra institución, los operan y el cirujano que quiere hacer la restitución intestinal porque queda con su bolsita de intestinal, ¿cierto? Quiere saber cuánto intestino tiene para saber cómo va a ser, si puede o no hacer la restitución y cuánto intestino le quedó. Pues ahí nos piden los estudios de tránsito intestinal, ¿verdad? Para poder valorar la longitud del. Este es otro paciente que tenía intestino corto y miren cómo podemos ayudar el estudio especial contrastado para valorar la longitud. El paisatismo intestinal también. Sin embargo, los estudios de resonancia magnética, en el caso de la enteroresonancia, ya en los países modernos, en países avanzados como Estados Unidos y Europa, ya se puede realizar la enteroresonancia porque se puede valorar muy bien el paisatismo intestinal y además ver la longitud del intestino, se puede ver también engrosamientos de las paredes, en el caso de patología inflamatoria, ¿cierto? Y se puede ver la relación del intestino con las estructuras adyacentes, algo que no podemos ver en el estudio del tránsito intestinal. Sin embargo, en nuestros países de Latinoamérica, como no tenemos tantos resonadores y no tenemos tanto cupo para hacer estos exámenes, seguimos haciendo los estudios del tránsito intestinal. Los pacientes que vienen con estreñimiento crónico, donde el gastroenterólogo necesita saber ¿cuál es la causa de este estreñimiento? Quiere saber si el niño tiene dólico colon, un dólico megacolon, un megarecto, ¿verdad? Así que le pedirá el estudio de colon con contraste. Son exámenes que estamos haciendo actualmente en los niños que vienen por estreñimiento crónico, donde se puede valorar muy bien el incremento en este paciente de la longitud del colon. Podemos valorar también en los niños que son estreñidos crónicos, que tienen impactación fecal, una inflamación de la pared del recto, una rectitis en estos pacientes viendo como en este caso una irregularidad en la pared. Los pacientes con microcolon, que vienen porque hicieron una ileostomía, le operaron a un niño cuando era bebé, le operaron una ileostomía, y luego la mamá viene porque quiere que le hagan una restitución. Muchas veces pacientes de provincia que fueron operados de restitución a los meses de años de edad y vienen cuando tienen 5 o 6 años. Imagínense esos niños que vienen después de mucho tiempo de provincia, que no se operaron en su debido momento para la restitución y vienen después de tiempo para hacer esta cirugía. Pero el cirujano no sabe cómo está el colon, ¿verdad? Porque ese niño ya pasó mucho tiempo que no usa el colon, necesita saber si el colon que tiene ese pequeño tiene una calidad adecuada para la restitución. Porque estos niños por microcolon por desuso, ¿cierto? El colon no se usa y empieza a adelgazar. Y en estos casos pedirán el estudio de colon o colon con contraste para valorar cuánto de colon tiene y también ver el calibre. Cuando tiene colon de este tamaño, lo que hace son un tratamiento terapéutico con enemas permanentes para que empiece ese colon a trabajar, a encenderse. Eso lo hace, tienen a la mamá como comiendo los alimentos, todos los días le hace salir de la casa.
También los niños que nacen en lactantes que vienen por obstrucción intestinal baja, ¿no es cierto? También nos pedirán los estudios de colon con contraste. Nuestros niños con enfermedad de Hirschsprung, los niños con enfermedad de Hirschsprung, que son lactantes que vienen con obstrucción intestinal severa, los niños no hacen popó. Así que le pedirán un colon con contraste para valorar cómo está la anatomía del bebé. ¿Cierto? Si está adelgazado, si es más delgado que el colon sigmoide, como en este caso. Aquí tenemos, miren, este resto adelgazado, irregular. Miren el resto irregular que va a ser colon sigmoide. Aquí ya empieza a caer el normal del colon. Este es otro paciente. Miren cómo tiene el calibre adelgazado irregular que afecta el sigmoide, el recto sigmoide, el colon descendente y parte de la cintura. Luego también, actualmente hacemos especiales contrastados para valorar el sistema genital. En el caso de mujeres, la vaginografía. Porque podemos observar nosotros cómo va pintando el contraste de las venitas y ponemos una sombrita bien delgadita y empezamos a entrar el contraste y vemos cómo se pacifica. Pero ahora sí corre. Vamos a retroceder. Ya está. Podemos ver acá nosotros, miren, tenemos la vagina y parte del útero, y esta es la resonancia magnética con técnica de genitografía, donde extendemos la vagina con cloruro y podemos ver una imagen muy similar al estudio especial contestado de esta niña. Esta paciente tenía un trastorno en la diferenciación sexual, tenía un GSRI positivo y tenía útero, miren, útero y tenía también testículo, lo que se llama un hermafrodito, ¿verdad? Tenía este paciente. Para valorar el flujo vesicular, los estudios de cistometrografía todavía están vigentes, nos permiten valorar el pasaje del contraste de la vejiga hacia el uréter en nuestros niños y en los casos severos como dice, encontraremos además el adelgazamiento de la pared del útero. Es importante siempre correlacionar. Cuando vamos a hacer un estudio especial contrastado, tenemos que realizar las ecografías previas. No podemos hacer un estudio de este tipo si es que el niño no tiene una ecografía. Porque yo necesito saber cómo es el parénquima, orientarme qué tan extendido es el uréter, cuál es la historia de este niño antes de hacer este examen, ¿verdad? Así que, por favor, siempre correlacionemos con los estudios previos, en general, en todos los pacientes. Nuestros niños con energía neurogénica, los niños que nacen con hipomieloneurocelia, ¿verdad? Y que tienen un trastorno neurológico importante y van a hacer energías neurogénicas, estas vejigas irregulares, con divertículos, con pobre distensión al momento de pasar el contraste, nos pedimos para valorar y también para ver si el niño tiene el flujo. En este caso tengo que el flujo, la paciente tiene un riñón hipoplásico ya secundario, probablemente la única situación lineares tenemos el riñón izquierdo. Los pequeños que tienen infecciones urinarias a repetición, en este caso una niña de 8 años que tenía infecciones urinarias a repetición, y se podía ver cómo durante la fase de emisión se vio el reflujo, que ahorita no me puse el video, pero se vio el reflujo en el uréter derecho. En este caso, este paciente, voy a retroceder acá para que vean el video otra vez. Entonces, ahí está, miren el reflujo, ¿no? Y se va a estar libre. Sí. En este caso, miren acá, miren la fístula, miren cómo llega la fístula, ahorita les voy a explicar. Ese niño tenía un huequito a nivel perianal. No tenía pene el bebé, no tenía pene. Y querían saber si es que esta vejiga se comunicaba con la fístula. Como no tenía pene, hicieron una vesicostomía. Y a través de la vesicostomía pusimos la sonda. Fijamos como el globo de la Foley, llenamos el contraste y luego vimos la fístula que se las enseñé en su momento, ¿verdad? Aquí le presento un caso, un niño que tenía infección urinaria y donde también queremos ver reflujo vesicoureteral. Este niño no tenía un reflujo. Pero en este caso porque quería que vea una uretra masculina normal en el bebé, cómo se divide. Todos los segmentos de la uretra tienen un buen calibre. A diferencia de este caso,
a diferencia de este caso, donde tenemos una dilatación de la uretra posterior con un efecto de relleno. Hay dilatación de ambas pelvis renales, de los cánceres, los uretres tortuosos dilatados, una energía con signos de lucha, y tenemos un efecto de relleno en la uretra posterior de un paciente con palma uretral. ¿Qué esperamos de los especiales contrastados entonces en el futuro? ¿Qué exámenes haremos? De repente, ¿cuáles ya no vamos a hacer? Primero tenemos que saber que tenemos que tener una interacción permanente con los cirujanos y los clínicos. Tenemos que saber por qué piden el examen, para qué cosas están buscando en el examen. Comparar con los estudios que se han testado en un país, y tenemos que responder la pregunta del médico tratante. Si el doctor quiere saber una fístula o una lesión en el ayuno proximal y me pide un tránsito intestinal, y el tránsito intestinal termina cuando llega el corazón al cielo. Pero si el doctor quiere ver algo en el ayuno proximal, porque ahí es una cirugía, tuvo una complicación, que no sospecha nada del idioma, pues solamente veré el ayuno proximal. No tengo que completar el examen hasta el ciego para decir, oh, hice el examen completo, ¿no? Porque la pregunta del médico tratante estaba en el ayuno proximal o en el duodeno. Entonces, basta que tengamos la respuesta del médico tratante y el examen termina ahí. Ya no tengo que evaluar más el niño, ni tener que estar con el candente por más tiempo, ¿ok? En el futuro, ¿qué esperamos de esos exámenes? Miren, les pongo aquí algunos ejemplos, unos casos clínicos muy, muy interesantes para que ejemplificar qué cosa haremos en el futuro probablemente con estos exámenes. Cuando tenemos un paciente con malformación de cloaca, la cloaca, recuerden que es que el sistema urinario, el sistema genital y el sistema intestinal, los tres convergen en un solo, ¿verdad? No se separaron, no se separó la uretra de la vagina del recto. Cuando tenemos un paciente con cloaca, como en este caso, miren, aquí tengo el recto. Miren la fístula rectal, cómo llega a esta vagina. Acá hay dos vaginas, miren, acá hay una vagina y acá hay otra. Porque las niñas, como el conductor de cloaca, suele tener dos vaginas. Cuando hacemos el estudio de colostograma distal, yo pacifico desde la colostomía, el recto, la vagina, y luego vengo al canal común. Pero el canal común inicia donde ingresa la uretra, que no la veo acá, miren, no pintó la uretra, ¿cierto? Entonces el colostograma distal, si bien es el examen que se hace, sometidos a la cirugía, no sé toda la información que sí nos da una resonancia magnética porque yo puedo ver muy bien la longitud de la uretra y puedo decir que donde llega la uretra de aquí hacia la salida es el canal común. Y estos datos son importantísimos porque el cirujano, si tiene un canal común corto y una uretra larga, probablemente va a hacer sin incisión solo por el anillo, por las nalgas, una incisión sagital posterior, señor. En cambio, si el canal común es muy largo, más de 3 centímetros, y la uretra es muy corta, pero obviamente va a ser una incisión, además de posterior, anterior. Entonces tiene un planteamiento quirúrgico mucho más preciso, con menor tiempo de cirugía y menos complicaciones. Aquí les muestro la imagen de resonancia magnética con esta técnica de la corazonada, donde miren cómo las vaginas se extienden. Miren cómo vemos claramente cómo llega la fístula rectal hacia la región posterior del tabique vaginal. Esto es un corte interior. Es un corte superior, axial, un corte inferior axial. Aquí les muestro otro caso, también como información de placa. Miren esta fístula bien alta, este es el reparo que ponemos a nivel de la mama, bien alta. Este niño probablemente va a necesitar dos cirugías, ¿cierto? ¿No? Anterior y posterior, quiere decir, dos incisiones. Miren el recto cómo llega ahí, miren la vagina también, pero no veo la vejiga distendida, solo veo la vagina. En cambio, la resonancia magnética me permite valorar la vejiga, las vaginas y el recto. Además, como aquí las secuencias volumétricas, puedo hacer reconstrucciones en 3D muy bonitas que los cirujanos pueden ver y pueden hacer un planeamiento quirúrgico mucho más preciso con menor tiempo de quirúrgico. Miren, aquí está el recto, es esto de acá. Aquí tenemos la fístula, miren cómo llega hacia el tabique vaginal. Estas son las dos semivaginas, esta es la vejiga y los uretres que llegan de la vejiga. Este es la uretra y este es el canal que necesitan ver los cirujanos.
Este es un paciente que venía con hernia diafragmática derecha, se operó, pero tenía unas burbujas en la base del tórax, en el lado derecho. Y el doctor quería saber si había una afectación o no diafragmática. Entonces le dijimos, bajaron, ¿qué cambio podemos hacer? La tomografía es una opción, mucha radiación, pero cuando hay cambios quirúrgicos, todos es una cosa ploma, peor es un niño, porque cuando son bebitos, no tienen tanta grasa como los otros. Entonces, imagínense esa tomografía ploma que no se ve nada, y bueno. Así que dijimos, vamos a hacer un tránsito intestinal y veamos si estas burbujas se llenan de contracción. Y miren, empezamos la primera imagen, la segunda, y ahí dijimos, no hay afectación. Todo es, simplemente es cambio continuo un hueso, pero esto es así intestinal y todo está debajo del diafragma. ¿Ven cómo nos ayuda este examen? Este es un paciente de posoperado de fístula traqueosofágica y tenía en el, voy a retroceder porque quiero ver que está. Tenía acá una imagen bien chiquita, ¿ves? Tenía una pequeña imagen por adición a nivel del pasaje del contraste que viene en la zona de anastomosis. Nosotros sospechamos, ¿no? Cintia, que era le dijimos, ahorita hay una fístula, eso no está bien. Y los cirujanos nos dijeron, no, es un cambio quirúrgico, se fue antes de él. Y mal vez. Y encontraron una zona de consolidación. Y dijimos, no, hay que hacer el examen. Así que, ¿qué hacemos? Un estudio de esófago. Vamos a hacer el esófago y vimos, miren cómo aumentó. Miren retroceder, que vean el video otra vez. Miren cómo aumentó la fístula, ¿ven? Salía más contraste en comparación con el sentido. Y le dijimos, no, vamos a hacer una tomografía para ver, hacer una reconstrucción 3D y ver exactamente la posición. Si es en el parénquima, en el mediastino, ¿dónde está? Podíamos ver que el fístula se iba hacia la piel y tenía un proceso inflamatorio decente. ¿Cierto? Porque este niño comía y todo lo que comía se metía ahí y hacía su acceso, su inflamación, ¿cierto? El niño no fue bien. Creo que sí también lo hizo Cintia, me parece. El control. Donde ya se puso bien, el niño no evolucionó muy bien, hicieron múltiples cirugías, seguía con la fístula, con el pasaje del contraste, y la evolución lamentablemente por eso no. Quería hablarles un poquito de la ecografía con contraste para valoración de reflujo básico ureteral. Actualmente en los países avanzados como Estados Unidos y Europa ya se hace estudio de ecografía con contraste para valorar esta patología. Y miren cómo se ve la ecografía en modo 2B y con el contraste. Se administra un contraste que tiene microburbujas y podemos valorar la diferencia en esta imagen más ecogénea, ¿cierto? Este es el riñón en 2B y el riñón con el contraste. Si estas burbujas suben a la pelvis renal, pues ya hay un reflujo, ¿cierto? Y un reflujo vesicular. Así es que este examen ya reemplaza en muchos países al estudio de electrocistografía actualmente. Sin embargo, en los países de Latinoamérica, con excepción de México y Brasil, no está regulado el uso de este contraste todavía. En los niños nos interesa mucho traer este producto acá, realmente, porque no vamos a irradiar al niño. Lo que nosotros como radiólogos, lo que queremos es irradiarlo. Así que estamos trabajando para poder ingresar el contraste aquí en el país y poder ya ofrecer esa modalidad diagnóstica a los niños y no se esté irradiando. Esperemos que para fin de año o el otro año ya lo podamos tener. Así que si quieren tocar, van a poder en esta fotografía, porque es el diagnóstico médico. Y bueno, finalmente, les quería mencionar la importancia de la correlación. Cuando tenemos un estudio que sea contrastado, miren, esta niña se le puso tenía una colostomía, se le hizo un colosograma distal, y querían ver si tenía fístula o no, tenía una malformación anorrectal esta niña. Se puso el contraste y pintaron así una estructura irregular, tortuosa. Normalmente la fístula del recto va o a la vagina, ¿no es cierto? O va a la vejiga o a la uretra, pero en este caso hay alguna cosa de rara. Dijimos, vamos hay que llevar la ecografía mientras está distendida para ver. Y cuando veíamos, esto aparece en la trompa, y se iba hacia el ovario izquierdo. Hicimos la resonancia magnética y se veía como la trompa llegaba al ovario. Así es que es muy importante correlacionar. Cuando tengan un estudio, en general cualquier examen, no siempre una modalidad diagnóstica no la de diagnóstico. Es importante la correlación. Así es que consideraciones que debemos tener para estos exámenes en Latinoamérica es que realmente no tenemos muchos equipos de resonancia y tomografía. El contraste para ecografía todavía no está reglamentado en la mayoría de países.
Y actualmente hay mucha falta de comunicación todavía en el radiólogo con el médico tratante. Tenemos que ser más, estar más presentes con nuestros médicos tratantes, ¿okay? Y hacernos indispensables. Ellos cuando se acerquen, respondamos sus preguntas y ayudémosles a resolver los problemas que puedan tener. Mensaje para que lleven a casa, recuerden por favor, estos procedimientos requieren un conocimiento de la técnica, porque son exámenes invasivos, más en un niño, que si no conocemos bien la técnica y lo radiamos más, lo movemos más ya gritó en la sala, porque sí, cuando son bebés, sobre todo con los niños, colabora también. Con los niños. Como en este caso siempre les menciono, el ataque hay residentes también. Cuando vamos a hacer un estudio de colon con contraste por estreñimiento crónico, nunca se infla el logo de la sonda, por favor. Porque si no, si acá hay un segmento de estenosis, no lo voy a ver. ¿Ok? Muy importante. ¿Ves este pequeño tip? Que lo pongo aquí, conocimiento de la técnica. El trabajo de equipo es fundamental. Es como los activos que trabajan también y también. Y en todos los casos de la información documental, trabajemos siempre con los cirujanos, con los pediatras, respondamos la pregunta específica del médico tratante y ahí termina el examen. Y por favor no nos olvidemos de comparar con los estudios superiores. Entonces, en el pasado podemos decir que ya quedaron atrás realmente los estudios de urología. En el presente seguimos haciendo estudios de esófago, de procistografía, estudios de especiales contrastados de tracto digestivo alto y bajo para obstrucción intestinal alta y baja. Y en el futuro, pues sí, la ecografía con contraste probablemente va a reemplazar ya el estudio de procistografía para valoración de reflujo. El estudio de genitografía con resonancia magnética probablemente reemplace el estudio de peso contrastado porque no me permite valorar la anatomía o estructuras adyacentes. Y la enteroresonancia, cuando tengamos más equipos, pues va a ser probablemente reemplace el estudio de efectos intensivos si es que tenemos estos equipos a disposición. Los especiales contrastados seguirán teniendo un rol fundamental e importante, sobre todo cuando queremos responder una inquietud quirúrgica, sobre todo en nuestros niños, en nuestros pacientes. Respondamos la respuesta del médico tratante, correlacionemos y definitivamente que tendrán siempre un rol muy importante en la instrucción intestinal alta y baja en los niños para valorar aprecia intestinal, ¿cierto? Que sea alta o baja, microcolonias de diferentes veces. Así que bueno. Eso era todo. Aquí como una foto del equipo de gastro y cirugía. Y aquí una foto con el equipo de urología. Muchísimas gracias.